Hola, muy buenas, soy Pedro Mora y esto es Pregúntale al Empollón. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Sí, llevo un año sin grabar, pero bueno, vamos a ignorar completamente ese hecho y vamos a ir con el vídeo que tenía pendiente desde hace un año. ¿Vale? Vamos a hablar de los errores de Darwin. Aviso a creacionistas, no, Darwin no se equivocó en su teoría evolutiva. Vamos a ser un poquitín específicos en las cosas que se ha demostrado que fallaron de todo lo que Darwin dijo. Pero no, la selección natural existe, la selección sexual existe, la selección social existe. La evolución es un suceso que pasa, ¿vale? Además, Darwin, no sé si lo sabéis, pero está completamente descartado ya, ¿vale? O sea, ahora tenemos una teoría, la teoría sintética evolutiva, que es mucho más amplia, mucho más grande, y que incluye las partes que Darwin cogió bien, ¿vale? Las partes que sí que se han demostrado correctas de Darwin, y aparte que se han expandido un montón. Y ahora hablaremos de por qué. Sin embargo, lo primero de lo que quería hablar es de un concepto que Darwin introdujo y que durante bastante tiempo se consideró y todavía se considera. De hecho, que sucede por la mayor parte de los autores, que es la coevolución. La coevolución es simplemente una relación recíproca en la que el factor que selecciona una característica en una especie es la otra y la que causa la selección de ese carácter a su vez es la primera especie. Esto se entiende muy fácilmente, ¿vale? Aunque suena así muy, muy complicado. El ejemplo clásico que Darwin puso además es el de las polillas esfinge y un tipo de orquídeas que tiene un espolón, ¿vale? Una prolongación donde almacenan el néctar, ¿vale? Las esfinges se caracterizan, entre otras cosas, porque tienen una lengua, una probóscide súper larga en comparación con su cuerpo, varias veces más largas que su cuerpo. Esto se debe a que, pues, necesitan una lengua muy larga para alcanzar este néctar. ¿Qué es lo que pasa? Que a las orquídeas les interesa que las esfinges se arrimen mucho, entren en contacto en la cabeza o en el cuerpo con los sacos de polen que exponen para ellas y pues así se los lleven pegados en el cuerpo, vayan a una hembra, la polinicen y tal, ¿no? O sea, les interesa que se arrimen mucho. Sin embargo, a las polillas, cuanto más largas tengan la lengua, más néctar van a ser capaces de comer, ¿vale? O sea, de chupar. Entonces, les interesa tener una lengua muy larga. Además, si no tienen una lengua mínimamente larga, no van a ser capaces de comer en absoluto. O sea, esas están jodidas. Entonces, ahí hay una relación en la que, pues, es muy fácil de ver que a ambas especies les interesa a una tener el espolón más largo y a la otra, pues, tener la probóscide más larga. Este era el ejemplo básico de coevolución y además, utilizando este marco teórico evolutivo, se predijo una especie, ¿vale? En Madagascar había una especie de orquídea que tenía un espolón muy largo y no se había descubierto quién la polinizaba. Y tanto Darwin como Wallace, por separado, Wallace sin saber que Darwin ya lo había predicho, dijeron, oye, aquí hay turrón, ¿sabes? Aquí tiene que haber una esfinge, por narices. Una esfinge o otro polinizador con una probóscide súper larga. Resulta que sí que había una esfinge. Y era una subespecie de otra, de una africana, y pues el nombre subespecífico se la llamó predicta, porque fue predicha 2 veces. Bueno, pues esto seguía un patrón que ya se había detectado en Europa, en Brasil y en el continente, en África. Entonces, pues, tenía sentido y, ostras, tiene capacidad predictiva, eso en ciencia es un muy buen respaldo. Sin embargo, cuando yo estaba en la carrera, ¿vale? 2008, 2009, no me acuerdo cuándo se publicó este estudio. Pues en este estudio reconsideraban este marco teórico introduciendo una tercera especie, ¿vale? Introduciendo predadores, por ejemplo. Y en ese momento se desmontaba el concepto de coevolución porque la presión que ejercería un hipotético predador, por ejemplo una araña, que depredase, o una mantis, en
En las orquídeas, que en el caso de Madagascar hay una especie de araña que se dedica a cazar en este lugar, pues haría que el elongamiento de la probóscide no fuese causado por la orquídea, sino por la presencia de las arañas. Y ya no tienes una relación recíproca, sino que es la araña la que hace que, que las esfinges con la probóscide más larga sobrevivan más y se reproduzcan más, porque es más difícil depredar sobre ellas que las que tienen que pegarse completamente a la esta. Entonces es una relación mucho en cadena, ¿vale? Hay predación, luego hay probóscide larga, luego hay un espolón más largo, ¿vale? Para compensar, porque a la orquídea le sigue interesando que las esfinges se arrimen. Entonces, ¿vale? Esto es muy importante porque la presión selectiva tiene que compensarse de esta forma entre diferentes especies y con el entorno, ¿vale? O sea, hay un follón de fuerzas ahí brutal. Sin embargo, esto no significa que el concepto de evolución sea erróneo per se, aunque es muy curioso que este ejemplo tan característico y tan machacado la evolución darwiniana tiene capacidad predictiva y por lo tanto es cierta, pues resulta que igual, mira, chico, es cierto que hay evolución, o sea, esto no se ha puesto en duda en ningún momento, sin embargo, la explicación que diste, pues, puede tener alternativas. Aún así, pues, sigue siendo un concepto con el que se sigue trabajando hoy en día. Hace poco leí un paper en el que hablaban de codomesticación, que es que al final sería pues una forma de coevolución, pero hablando de nosotros y el perro, ¿vale? Porque los autores hablaban no solamente de cómo nosotros hemos cambiado al lobo para domesticarlo en el perro, sino cómo el hecho de tener al perro con nosotros cambió de forma bastante sustancial nuestras sociedades y cómo vivíamos, y bueno, eso luego ha tenido una serie de consecuencias evolutivas bastante fuertes, ¿vale? Entonces, es un concepto bastante interesante para seguir teniendo, aunque es una simplificación en la que solamente tienes en cuenta unos cuantos factores. En el momento en el que empiezas a meter todo el caos del entorno, pues es bastante complicado definir este tipo de relaciones entre dos especies y únicamente entre ellas. Pero bueno, esto no debería de poder considerarse un error, porque... Bueno, el ejemplo era erróneo, pero el concepto todavía sigue siendo válido. Sin embargo, tenemos un caso de teoría garrafal, ¿vale? Que es erróneo totalmente. Darwin cometió muchos errores, y lo sabemos porque lo documentaba todo y lo consultaba todo con sus colegas. Se carteaba un montón con un montón de naturalistas y biólogos de su época, sobre todo en Inglaterra. Y bueno, pues tenemos un montón de documentación sobre las explicaciones que fue encontrando y todas las que fue descartando a lo largo de sus 30 años. Sin embargo, hubo una cagada monumental que pasó a sus publicaciones tras el origen de las especies, y son las gémulas, ¿vale? Darwin no sabía cómo se transmitía la herencia, no tenía ni idea de genética, y este es uno de sus grandes errores, ¿vale? Mendel parece que le mandó una carta, pero Darwin nunca la menciona y por lo tanto se asume que no la recibió porque alguien tan metódico al leer una idea que hubiese revolucionado y ampliado tanto su teoría, pues vamos, lo hubiese anotado y analizado y comentado y vamos, o sea, estaría por todos lados a partir de ese momento, aunque sea solamente para terminar descartándola, pero lo hubiese puesto en algún lado. Entonces se cree que no la vio nunca. Y esto es una pena porque le hubiese venido muy bien. ¿Qué son las gémulas? Pues un intento de rellenar ese hueco que debería de haber ocupado la genética mendeliana, ¿vale? Estaba intentando explicar cómo se transmiten los caracteres de un padre y de una madre a un hijo, ¿vale? Cómo se heredan las cosas. Porque Darwin era consciente de que, claro, necesitas transmitir caracteres de todo el cuerpo. ¿Cómo hacemos eso? Pues, según Darwin, lo hacemos a través de minicélulas, de gémulas, ¿vale? Una gémula es
una célula se hace un cachito chiquitín y sale una milicélula, por ejemplo, como pasa en plantas, como pasa en ascomicetos, ¿vale? Pues ahí tienes una milicélula más chiquitina que bajaría a los genitales y una vez en los genitales se mezclaría con células del resto del cuerpo, ¿vale? Y entre todas formarían pues la mitad de un mini yo, que se mezclarían luego con las de la madre, que formarían la otra mitad del mini yo, se mezclarían ya todas y pues darían un mini yo entero, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues obviamente a nivel logístico es un follón. Además de que no se había descubierto ningún mecanismo para explicar tal fluidez, ¿vale? O sea, ¿cómo se movía todo eso? ¿Cómo es que iba todo de forma directa a un lugar específico del cuerpo? ¿Cómo se mezclaba luego todo eso? Claro, un follón enorme. Sin embargo, la respuesta mendeliana es mucho más parsimoniosa, mucho más elegante. Y además venía respaldada por un mogollón de números. Entonces le hubiese venido muy bien para saltarse esta cagada importantísima sobre cómo funciona la herencia y la reproducción, ¿vale? Obviamente, a posteriori se vio que no, que los gametas se producen en los testículos y en los ovarios y toda la pesca esta, ¿vale? Y además de esto, también lo voy a contar como un error, porque es algo que la gente parece no entender de Darwin, que en realidad no es un error, pero se lo vamos a contar porque estamos aquí básicamente para pinchar, ¿vale? Para pinchar la teoría de Darwin, para meternos con ella, ¿vale? Para ser malos. Y es que Darwin esto no lo sabía, no lo podía saber porque no sabía de genética y por lo tanto, no es que no supiese de genética, no sabía lo que era la genética y por lo tanto no podía tener esto en cuenta. Pero normalmente cuando se habla de Darwin, los creacionistas dicen que todo surgió por azar, pero Darwin, su hipótesis, su teoría, la teoría de la evolución por selección natural, no tiene nada en absoluto de aleatorio. Nada, cero. O sea, no cuenta con aleatoriedad ninguna. Todos los procesos evolutivos son selectivos. Es decir, que todo lo que Darwin describe está seleccionado por alguna causa. Todos los cambios evolutivos en el paradigma darwiniano se producen porque un fenotipo, una característica, es favorable en comparación con el resto. Sin embargo, esto no es así, ¿vale? O sea, hay procesos aleatorios. La deriva genética, por ejemplo, es un proceso muy importante, ¿vale? Hay genes que se heredan de forma neutra, ¿vale? Que no son ni buenos ni malos, o sea, simple y llanamente están. Y pues ya está, pues están. Y van variando con el tiempo, pues porque, yo qué sé, pues es algo selectivo, ¿no? Es casualidad. No hay una presión en plan, ostras, los rubios lo petan, y los morenos no, o los morenos sí y los rubios no, ¿vale? O sea, no hay ahí un sesgo. Sin embargo, para Darwin esto se aplicaba siempre, ¿vale? En la visión de Darwin, y de la época de Darwin, o te daba una ventaja o te quedabas como estabas, ¿vale? No había margen para más. Sin embargo, luego hemos visto que hay mucho más margen, ¿vale? Es más, por ejemplo, la genética de poblaciones trabaja principalmente con todo eso que no es selectivo, ¿vale? Porque es a nivel de historia demográfica y tal, hay mucho más suquillo en todo eso que no en las partes selectivas, que se miran solamente pues para ver qué cambios han sido tan importantes que han dejado ahí una huella, ¿sabes?, fuerte de selección en nuestro genoma. Y bueno, pues quería comentar esto por eso, porque hoy en día dentro de la síntesis evolutiva tenemos dos modelos muy importantes, la teoría neutral de la evolución molecular y la teoría casi neutral de la evolución molecular, que es una revisión de esta, en la que pues una buena parte del genoma tiene mutaciones que no implican nada, en absoluto. Obviamente esto Darwin no lo podía saber porque no sabía lo que era el genoma, no sabía lo que era el ADN, no sabía ni siquiera lo que era una mutación,
¿vale? O sea, esto sobrepasa a Darwin muchísimo, entonces no se le puede criticar. Pero sí que le podemos criticar, pues eso, esa forma tan pequeñita, tan dirigida de ver la evolución, ¿vale? El cambio evolutivo. Entonces, pues ahí podemos pincharlo un poquitín. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por leerme, por aguantarme esta chapa sobre evolución, es un tema que me encanta. Y nada, estoy a puntico de llegar a los 10.000 followers en Twitter y me gustaría hacer algo especial, pero no tengo ni idea de qué. Así que si se os ocurre alguna idea, dejadla aquí. Lo mismo si tenéis algún tema del que queréis que hable, alguna pregunta, etcétera, ¿sabes? Aquí abajo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!